Déjame que te cuente que, por ejemplo, cuando van cayendo las luces del día, es ese momento idóneo para relajarte, para dejar que el tiempo pase, para compartir ese bien que tanto nos falta y que tan importante es en nuestras vidas, el tiempo. Muchas veces te lo he contado, muchas veces he reclamado que seamos capaces de romper con la cotidianidad del día a día, de ese frenético devenir de nuestra actividad y que le prestemos atención a lo verdaderamente importante. Muchas veces te cuento que hay momentos e instantes que tenemos que vivir de una forma diferente. Van cayendo las luces del día, como te iba contando, y podemos buscar un lugar de esos especiales, uno de esos lugares donde lo único que se escucha es el sonido del silencio. Uno de esos lugares, por ejemplo, a lo largo de toda nuestra geografía o del resto del mundo, ¿por qué no?, en el que tan solo nos ocupemos de disfrutar del tiempo y de lo que el firmamento nos depara. Uno de esos momentos del día en el que, por ejemplo, te invito a que te recuestes sobre el suelo, a que te dejes llevar, a que respires profundamente, pero sobre todo a que quieras aprender y mirar el mundo de una forma diferente, como nos gusta hacer aquí en Miradas Viajeras. Déjame que te cuente que cuando caen las luces del día, tan solo con una música y una voz melódica que te va explicando leyendas e historias, con tan solo eso entras en una dimensión diferente. Es una forma de disfrutar del sector turístico y sobre todo de disfrutar de lugares emblemáticos, de esos rincones, de esos pequeños rincones del mundo que se convierten en un regalo para los sentidos y en un regalo, ¿por qué no?, para el alma, en un regalo para la vista y en un regalo que haces a las personas o persona con la que estés. Déjame que te cuente que hablar de astroturismo es una manera de entender los lugares de una forma diferente, los destinos de una forma singular, que es una manera de poder compartir la esencia de la vida, porque al final el firmamento nos regala precisamente eso, la evolución de nuestra vida. Déjame que te cuente que hoy abrimos Ventana a España para mostrarte el mundo de una forma diferente, para mostrarte el firmamento y todas esas historias que nos va contando con tan solo abrir los ojos un día y ver que tenemos delante de nosotros la belleza infinita de nuestros cielos. Déjame que te cuente que a partir de ahora el astroturismo tiene que formar parte de la esencia de tu viaje y que quizás, a lo mejor, igual que decides viajar a un lugar por su cultura, por su gastronomía, por sus fiestas o por su patrimonio, también tengas que empezar a decidir viajar a un lugar por sus cielos. Esos cielos que a partir de una hora se abren y te empiezan a contar una historia, a narrar un relato que hoy quiero contarte, despacio, poco a poco y paso a paso, como nos gusta hacer aquí en Miradas Viajeras Magazine, en Movistar Plus. Déjame que te cuente que el astroturismo y la Fundación Starlight se unen para hacernos un gran regalo, para regalarnos todo aquello que nos cuenta el firmamento. Por eso hoy, en esta tarde, queremos hablarte de todo ello y lo quiero hacer con la directora de la Fundación Starlight, con Toñi Varela, que ha venido hasta los estudios centrales para mantener un ratito de charla. Hoy va a ser el primer capítulo en el que te vamos a hablar precisamente de este sector, del mundo Starlight. Hoy va a ser el primer capítulo de un libro infinito en el que te vamos a acercar a las estrellas y te vamos a contar todo lo que representa, hace la Fundación Starlight, pero todo lo que tú puedes vivir como viajero en cualquier lugar del mundo donde los cielos te regalan una historia. Toñi, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Cómo Fernando. estás? Muy bien, feliz de estar aquí. Oye, además vienes, creo que de Sigüenza, ¿no? Efectivamente. Estáis dando un curso allí precisamente. Un curso de capacitación precisamente para personas que luego van a contar esas historias. Qué bonito. De las que nos habla. Oye, Toñi, vamos a empezar por el principio. La Fundación Starlight, ¿qué es? Pues la Fundación Starlight es una entidad sin ánimo de lucro que nace en Canarias, emerge del Instituto de Astrofísica de Canarias y también de una consultora canaria que se llama Corporación 5, y el objetivo fundamental es
ejecutar acciones, actividades para el cumplimiento de una declaración que es nuestra Carta Magna, que es la Declaración Starlight o de La Palma en defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas. Canarias goza de unos cielos privilegiados para la observación astronómica, eso lo conoce seguro que muchos de los que están escuchando, ¿no?, y viendo este programa. Sin embargo, tenemos condiciones naturales que nos hacen excepcionales para la astronomía, pero justamente has tocado ese punto, ¿no?, la luz artificial, esa pérdida de la luz de las estrellas por el uso inadecuado e indebido de luminarias y de lámparas ha hecho que vayamos perdiendo ese patrimonio, ese legado de la humanidad. Fue por ello que fue necesario celebrar una conferencia mundial, una cumbre mundial llamada Primera Conferencia Internacional Starlight, que tuvo lugar en la isla de La Palma, y ahí entidades como UNESCO, Organización Mundial de Turismo, la Unión Astronómica Internacional, entre otras, se sumaron a este manifiesto, esta carta donde se recoge por primera vez en sus 10 artículos que el cielo es un derecho de la humanidad. Por tanto, tenemos también que el paisaje del cielo forma parte de la naturaleza y la Fundación se creó precisamente para llevar a cabo medidas urgentes para proteger el cielo y para llevar ese conocimiento infinito a la sociedad. Y a partir de ahí surge un proyecto a nivel mundial. Esa Carta Magna, fijaros qué importante, reconoce el cielo como un derecho de todos, como algo que nos pertenece a todos y que podemos disfrutar, que yo creo que es lo más importante y que da vida un poquito a los objetivos de la Fundación, porque claro, una vez que la Carta ya está en funcionamiento, que todo el universo decide que realmente los cielos son parte de todos, que hay que protegerlos, que hay que cuidarlos y que los podemos disfrutar, a partir de ahí nos ponemos a trabajar. Y surge la Fundación y a partir de ahí la Fundación, ¿con qué objetivos comienza su andadura? Pues nuestros principales objetivos son, en primer lugar, la preservación y protección de ese cielo nocturno y diurno. En segundo lugar, apostar por el alumbrado inteligente y la innovación. No solo se trata de ahorrar energía y economía, por tanto, sino no contaminar los cielos. Este es un término para muchos desconocido, pero esa contaminación tiene muchos factores de los que podremos hablar a lo mejor en otros programas, pero en definitiva se traduce por ese deslumbramiento, derroche energético, ese brillo artificial de la noche que nos impide ver las estrellas. Entonces, tenemos que apostar por un alumbrado que evite esa contaminación. En tercer lugar, nace de la comunidad astrofísica astronómica, por lo tanto, queremos difundir la astronomía y difundirla también a través del turismo. Nace así ese concepto de turismo de estrella por primera vez, es decir, donde un turismo responsable y sostenible, donde el recurso es precisamente la ciencia, en particular la astronomía. Y además hacemos formación, consultoría y asesoramiento para el desarrollo de productos y actividades ligadas al firmamento. Oye, turismo de las estrellas es una de las patas a las que os dedicáis, pero voy a rebobinar un poquito con todo lo que nos estás contando y te voy a preguntar, claro, todo esto que me parece fascinante, ¿cómo se hace? ¿Cómo se consigue que un destino pueda preservar? Primero, sea consciente de lo que tiene, que yo creo que ese es uno de los males endémicos, que muchas veces lo vemos ahí, es como el que vive en el mar y dice, bueno, el mar, sí, lo tenemos ahí. No, primero ser consciente de lo que tenemos, luego ser consciente de que hay que preservarlo y cuidarlo, y luego además desarrollar en torno a eso un gran proyecto. ¿Cómo se hace todo eso, Toñi? Pues es complejo, pero es verdad que, porque has dicho un punto muy importante, es la falta de conciencia de lo que tenemos. Sí. Yo recuerdo estando pues, el año pasado en un parque natural nacional en Argentina, en el Iberá, cerquita de las Misiones Guaraníes, donde tenemos una reserva Starlight, y la comunidad local, cuando fuimos con este proyecto, nos decían, pero ¿quién va a pagar por ver eso? Si eso está siempre ahí. Y les decíamos, pero es que el 85% de la humanidad no sabe lo que hay allá arriba. Entonces, ahí empiezan a tomar conciencia de que tienen un patrimonio que no está, lamentablemente, en el resto del planeta. Sabemos que se está deteriorando cada vez más de una forma progresiva, un 10% está aumentando esa contaminación. Una vez que ya captan que tienen un recurso importantísimo a salvaguardar, intentamos hacerles ver que es también un recurso en turismo. Y el turismo sabemos que es la industria económica que más mueve en el mundo. Y aparte de no solo la parte económica, también está la transversalidad del turismo, ¿no? Y es a partir de ahí cuando empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar pues, para acreditar ese lugar, es decir, para darle un sello que certifique que ese cielo es de calidad, seguir un control de la calidad del cielo permanente y además ayudarles a generar productos, experiencias, al emprendimiento en astroturismo.
todo es muy novedoso porque esto es de los últimos años. Pero bueno, vamos trabajando poquito a poco, primero para que tomen conciencia del potencial, ¿no? Y segundo, para ponernos en marcha con ellos para el desarrollo de... Oye, poquito a poco, pero ¿cuántos destinos hay certificados a nivel mundial ahora mismo? Más o menos. Sí, pues tenemos en torno a 18 ya reservas Starlight y 55 destinos turísticos Starlight y una red de alojamientos de más de 75 alojamientos, hoteles, casas rurales, pero tenemos senderos, parques estelares, monumentos culturales, modalidades deportivas. En total es una red de más de 200 certificaciones en todo el mundo, más de casi una treintena de países, con más de 1.500 adhesiones a la Declaración de La Palma y una superficie certificada que, si digo 122.000 kilómetros cuadrados, a lo mejor no lo encajamos, pero viene a ser como sumar la superficie de Cataluña y Andalucía. Bueno. Y estamos empezando a certificar desde el año 2011-2012. Vamos a ir poquito a poco porque, claro, has ido poniendo también el foco en algunas cuestiones que quiero preguntarte. Claro, me vienen a la cabeza 200 preguntas, por lo tanto, ya os digo, este es el primer capítulo de unos cuantos que vamos a tener aquí en Miradas Viajeras para esos más de 2.100.000 telespectadores que tenemos, porque nos parece realmente interesante apostar y apoyar el mundo Starlight y sobre todo el turismo de las estrellas, pero quiero seguir ahondando un poquito más porque, claro, has hablado de parques, has hablado de senderos, de todo eso vamos a hablar ahora, pero primero, claro, lo más importante, ¿cómo se certifica un destino o cómo se certifica un socio más de Starlight? Pues el primer paso fundamental es el contacto con la Fundación para analizar a qué modalidad correspondería, a qué modalidad se ajusta. Una vez entendido cuál es el perímetro, el ámbito geográfico, que pueden ser parques naturales, parques nacionales, reserva y biosfera, mancomunidades, comarcas o hasta incluso pequeños pueblecitos. Ya lo primero pasa por rellenar cumplimentar una serie de documentos donde nos ponen en valor todos los recursos, no solo naturales, sino también culturales del territorio, características que a nosotros nos importan mucho, como crecimiento o decrecimiento demográfico, poblaciones cercanas, temas que tienen mucho que ver con lo que a nosotros nos importa, que va a ser el cielo. Lo más importante quizás en ese documento que nos tienen que enviar es el estudio de la calidad del cielo. El estudio de la calidad del cielo es la condición sine qua non. Si eso no se cumple, si no cumplen esos requisitos, que son 4 parámetros, pues no podemos certificar Starlight. Esa es la base fundamental. Y dentro de esas modalidades, ya veremos, las reservas son los lugares que tienen un cielo prácticamente intacto, casi el natural. Entonces solo tienen que acreditar condiciones de calidad de cielo, mientras que los destinos turísticos de Starlight, además de calidad de cielo, tienen que demostrar que además cumplen una serie de requisitos que tienen más que ver con el sector turístico. Entonces, una vez que tenemos ese informe, enviamos a auditores externos. Son expertos tanto en astronomía como en el sector astroturístico. Eso te iba a preguntar, no depende de que te paguen, ¿no? No. Sino que esto es una cuestión muy fidedigna, muy profesional, muy científica, sí, con expertos independientes que van certificando cada uno de los sitios. Muy técnica, y de hecho, por ejemplo, el concepto de reserva Starlight nació en la sede de UNESCO en París, mientras que el concepto de destino turístico Starlight nació en la sede de la Organización Mundial de Turismo aquí en Madrid. Entonces, está construida los criterios, también la parte de calidad de cielo por el grupo de calidad de cielo del Instituto de Astrofísica de Canarias, del cual formo parte, de tal manera que es un método muy riguroso, muy científico, muy técnico, con muchas medidas, que puede ser durante mucho tiempo, miles de medidas son las que se aportan. Y luego estos auditores van a evaluar, visitan el territorio, se reúnen tanto con las administraciones públicas, con las agrupaciones de astrónomos, con la comunidad local, asociaciones de desarrollo rural y preparan un informe de evaluación. Ese informe llega a la Fundación Starlight, que es la que finalmente determina si se certifica o no, y en el caso de certificar siempre va añadido con una lista de recomendaciones, porque siempre hay cosas que hacer. Aunque tengas muy buena nota, siempre hay muchas cosas que hacer y eso es como una preconsultoría, es casi como la hoja de ruta para empezar a trabajar en el territorio. Vamos a continuar una vez que ya hemos mandado a los técnicos, a las personas que certifican, conseguimos que un destino sea Starlight. A partir de ahí entiendo que empieza una historia muy bonita, ¿no? Que a partir de ese momento se convierte en un destino turístico, pero al mismo tiempo tienen una responsabilidad tremenda, porque entiendo que esto no se acaba aquí, esto hay que cuidarlo, hay que mantenerlo y hay que exigir en el cambio de las administraciones públicas, como ha pasado ahora con el proceso electoral, que tengan que mantener ese camino, ¿no?
Por ello mismo, siempre es obligatorio la adhesión a la declaración de La Palma de todos los municipios y de todos los ayuntamientos en pleno, de todos y de cada uno. De Cielos de Guadalajara nos trajimos de los 161 municipios. Quiere decir que esto lo que pretende es darle continuidad. Además, como bien has dicho, esa certificación no se da de por vida. A los 2 años se revisa, se hace una auditoría intermedia que llamamos y cada 4 años se renueva o no. Es algo que siempre decimos, la certificación no es el final, aunque para muchos sí, porque es ese momento culmen de entrega feliz, ¿no? de haber culminado un proceso. Siempre decimos que es el principio del camino, donde empieza todo la trayectoria, toda una historia, experiencia, creación de productos especiales, singulares, sofisticados, pero siempre ligando todos los recursos del territorio. Eso es lo que hace que el cielo sea distinto en un lugar de España que en otro, o en España y en otros lugares del mundo, ¿no? Fíjate qué sonrisa más bonita se te pone precisamente hablando de ese proyecto, hablando de las estrellas, de esas ilusiones que generan, de esa magia, ¿no? Que tiene el firmamento. Oye, Toñi, muy importante la formación. Sí, fundamental. Siempre decimos que todos los lugares que se acreditan a Starlight deben tener alguna generación, promoción de profesionales que sean aquellas personas que conozcan bien todos estos misterios del cielo. Se los damos con el máximo rigor, con profesionales, doctores en astrofísica, investigadores en la materia, pero también tienen que saber cómo tematizar, por ejemplo, un alojamiento, cómo crear, por ejemplo, senderos, miradores, creación de productos, de experiencia. Es por ello que la Fundación Starlight crea la primera formación del mundo en astroturismo, la única avalada por una entidad científica como el Instituto de Astrofísica de Canarias, y en ella se pretende habilitar a jóvenes y no tan jóvenes en esta materia. Generalmente el perfil de estos alumnos pues son o bien guías de turismo, de naturaleza, turismo activo, pero también tenemos muchos profesionales en astronomía o astrónomos amateur, así como periodistas, astrofotógrafos, medioambientalistas, biólogos, gente que quiere seguramente pues diversificar su oferta cuando son empresarios del sector turístico, y otros que dado su conocimiento en astronomía quieren compartirlo, pero de una manera profesional. Siempre decimos que de nada nos sirve certificar un sitio si luego no damos un producto y creamos experiencias de calidad. Entonces, queremos que los turistas, los visitantes disfruten de ese cielo. Por un lado, las administraciones tienen que cuidarlo, y por otra parte, precisamente el sector privado, claro, empresarial, el que tiene que ponerlo en valor a través de experiencias como las que podremos hablar seguro. Vamos a hablar de experiencias, pero antes de ir a las experiencias, que además os aseguro que son sorprendentes, os aseguro que son de verdad mágicas, y os vamos a hablar algunas de ellas repartidas por todo el mundo, me gustaría plantearte, porque te he escuchado, claro, que certificar no solamente son los cielos de un destino, es que también hay parques, es que también hay monumentos. Se puede certificar hasta un restaurante, también hay campamentos, hay de todo tipo, o sea que podemos certificar Starlight diferentes empresas privadas o diferentes monumentos del mundo que realmente cumplan con unos requisitos y que se conviertan casi en miradores Starlight, ¿no? De eso se trata, porque las dos grandes modalidades son las reservas y los destinos turísticos de Starlight. Pero obviamente también queríamos incentivar la iniciativa privada. Al final hay que congeniar, ¿no? La parte pública y privada. Siempre decimos que el éxito en astroturismo viene por singularizar, sofisticar la oferta y además gestionarla articularmente, combinando administración pública con entidad privada, comunidades locales, nuestros monitores de Starlight, instituciones científicas también, ¿no? Precisamente con esa intención se crearon otras modalidades, como los alojamientos de Starlight. Son hoteles, como digo yo, con millones de estrellas. Hoteles, casas rurales que tienen el compromiso con la preservación del cielo, ponen las lamparitas y las farolitas que deben poner, apagan las luces de noche, lo necesario para seguridad, ¿no? Porque no queremos tenerlo apagado, sencillamente iluminar bien. Y además ofrecen experiencias en sus alojamientos. Tenemos senderos, como bien has dicho, parques estelares, que son lugares donde hay a lo mejor un centro de interpretación, puede haber un planetario, un observatorio astronómico, restaurantes. Este restaurante en particular, el primero, se encuentra en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Y es un restaurante que ofrece a los visitantes pues, desde binoculares, telescopios, tematizados con imágenes astronómicas, donde a la vez de disfrutar de una gastronomía local exquisita, pues también se te está hablando del cielo y del firmamento.
Tenemos monumentos como, por ejemplo, en Becerril de Campos, era una iglesia abandonada. Muchas veces apostamos por la recuperación de infraestructuras abandonadas, no tanto hacer nuevas, como recuperar faros o recuperar, por ejemplo, iglesias abandonadas, espacios como casas de guarda que se pueden utilizar para incorporar la temática de cielo. Lugares donde se avistamiento de aves, pues también son miradores fantásticos para el cielo, ¿no? Al final seguimos mirando hacia arriba. Con lo cual, por eso hemos creado modalidades un poco a medida y a demanda, sobre todo para seguir concienciando. Como una modalidad deportiva tenemos también, qué mejor que el deporte para convencer y concienciar a los más jóvenes de no solo es necesario el esfuerzo, la disciplina, pero también el contacto y el compromiso con la naturaleza, y eso pasa por proteger el cielo también. Oye, Toñi, te he escuchado antes una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, porque precisamente al hablar de Starlight parece que supone apagar las luces, y no es una cuestión de apagar las luces, es una cuestión de iluminar bien. Qué importante, ¿no? Muchísimo. Siempre hemos dicho, esto es algo muy reciente, desde hace más de 30 años en Canarias hemos trabajado muchísimo para proteger nuestro cielo. De nada nos sirve tener la calidad tan buena que tenemos si luego lo estamos apagando, ¿no? Fue por ello que se crea la primera ley gubernamental del mundo. En Canarias nace la primera ley del mundo en defensa del cielo. Y ahí se recoge que realmente no queremos, y como se recoge también en Starlight, en nuestras recomendaciones, primera declaración en defensa del cielo y el cielo como un derecho. Y es que no queremos volver a las cavernas, queremos sencillamente iluminar mejor. Hay que iluminar lo que hay que iluminar, cuándo y cómo hay que iluminar. En los lugares de Starlight siempre apostamos por ese alumbrado donde toda la luz va hacia lo que tiene que alumbrar, que nos veamos las caras. Eso redunda en más seguridad, evitar deslumbramiento, iluminar más homogéneamente, iluminar lo que hay que iluminar por seguridad. A medianoche, si el objetivo es embellecimiento de monumentos, por ejemplo, y hay ahora menos peatones, pues ¿por qué tener todo encendido? Ya la tecnología permite decrecer la intensidad. También hay que iluminar muy correctamente en color, no solo contamina el exceso de luz, también el color que usamos. Esto ya tiene muchas connotaciones. Sabemos que la contaminación lumínica está afectando además al medio ambiente. La sobreiluminación contribuye a gases de efecto invernadero y por tanto al cambio del clima. El 60% de especies son nocturnas. Tenemos desde aves, reptiles, anfibios, dependen del ciclo de día y noche. Y el ser humano no es menos. Somos un ser que ha crecido, evolucionado en un planeta con un día y una noche. Nos vamos a acostar cuando llega la noche. Tenemos que dormir para sobrevivir. Pues necesitamos esa oscuridad. Y es por ello que decimos, sí, hay que iluminar, pero de forma inteligente y responsable. Qué bonito. Oye, Toñi, vamos a contarles a los espectadores, si te parece, algunas experiencias, ¿no? A mí me gustaría irte preguntando a lo mejor experiencias para compartir o experiencias en algunos lugares. Luego, claro, cuando antes me contabas una experiencia en un restaurante, a mí me chocaba mucho. Pero claro, me has dicho un restaurante en el Teide, claro, yo me empiezo a imaginar y digo, Dios, qué bonito, ¿no? Espectacular. Y es que, claro, puedes, si estás en un entorno certificado, un entorno protegido, realmente es una oportunidad. Muchos visitantes desconocen. Es que tenemos que pensar que ese 85% de población mundial que vive bajo cielos contaminados también son visitantes potenciales para nosotros. Gente que van a disfrutar con un brindis, a lo mejor de cava bajo las estrellas, o con una cata de vinos con estrellas, cata de quesos. Tenemos dunas y estrellas, volcanes y estrellas, senderos nocturnos, cuentacuentos con la luna. Hay múltiples de experiencias maravillosas y sobre todo es por despertar los sentidos. Trabajamos cielo 5 sentidos, cielo gourmet también cuando son lugares muy inaccesibles. Al final se trata de crear experiencias, incluso estamos trabajando nuestro turismo inclusivo, con zonificaciones, con kit 3D, para que personas con discapacidad visual también puedan ver el cielo a través de otros sentidos que no son la vista, ¿no? O sea, esto turismo accesible. Accesible. Jamás hubiera pensado en ello. Sí, es muy importante. Qué bien. Y bueno, tenemos grandes profesionales que nos están ayudando para elaborar no solo material para dar a conocer cómo hacer, sino también crear experiencias especiales para hacer realmente accesible. Oye, si nos vamos, por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza el Cabo de Gata, ¿qué podremos hacer ahí? Bueno, generalmente en todos los lugares, a lo largo de la geografía española es lo maravilloso, tenemos geología, paleontología, tenemos gastronomía, que así, por eso hacemos actividades gastronómicas. Por ejemplo, podemos hacer este tipo de experiencias, podemos disfrutar también de senderos
de senderos también con observaciones. Tenemos también lugares donde poder hacer con telescopios talleres de astrofotografía. Yo creo que son una serie de actividades que al final lo que consiguen es que el viajero conozca el lugar de día, pero también conozca su noche, ¿no? Claro. Que extendamos un poquito más el día, ¿no? Extender un poquito más el día, pero con productos... Para entender el sitio. Efectivamente. Oye, si nos vamos a Cáceres, por ejemplo, ¿qué te viene a la cabeza? A la provincia de Cáceres, que tiene unos cielos maravillosos. Sí, me viene cultura, me viene también, evidentemente, tiene una cultura megalítica toda esta zona. Tenemos Monfragüe, que también es Starlight, con el megalitismo, la arqueología está muy ligada al cielo. Sabemos que esas piedras son piezas que son medidores del tiempo, son sus relojes. Sí, señor. Entonces, son sus calendarios. Por tanto, podemos contar toda esta cultura megalítica ligada al cielo. Ahí hay un recurso, por eso decimos que cuidar el cielo es cuidar esa cultura también, ese patrimonio cultural tangible e intangible asociado al cielo. Entre otras cosas, porque también tiene una gastronomía maravillosa y, cómo no, la biodiversidad. Las aves, las cigüeñas, siempre pienso en ellos, se desorientarían si no tuviéramos un cielo limpio. De las simbiosis entre estrellas, firmamento y productos turísticos, ¿con qué te quedarías? Porque me has hablado de muchas cosas, me has hablado del astroturismo y movilidad, me has hablado de astroturismo y gastronomía, me estás hablando de astroturismo y también, evidentemente, culturas ancestrales. ¿Qué más? Es que yo creo que hay, como dice el artículo incluso de la Declaración de La Palma, el artículo 9 que habla del astroturismo, dice que abre posibilidades insospechadas de cooperación. Y es que es verdad que son insospechadas. Tenemos navegación, tenemos también empresas acreditadas y vamos a hacer además una formación específica también con fondos de Experiencias Turismo España para navegantes. Qué mejor que la navegación para disfrutar en alta mar, en alta mar, incluso con elementos astronómicos antiguos, con astrolabios, con sectantes, para explicar y vivir cómo vivían los navegantes y cómo se orientaban entonces, ¿no? Es recuperar toda esta historia, ¿no? Entonces yo a veces digo que también una experiencia maravillosa, sin sofisticar nada, es la simple y sencilla contemplación del cielo nocturno, con los silencios que tú decías, o los sonidos del silencio, ¿no? O con los sonidos de la biodiversidad. Ya empezar por ahí creo que ya nos conecta. Una jarapa, un poquito de música clásica, una botellita de cava, 2 copas, cielo, y ese cielo. Y ya está, ¿no? No ¿Para qué quieres más? Efectivamente. Yo creo que esto al final nos liga a la humanidad. Yo creo que cuando miramos el cielo tenemos que pensar que todos nuestros antepasados miraban ese cielo. Sí, señor. Que todo lo que tenemos se debe a la contemplación de ese cielo y que ese cielo es el techo de las generaciones presentes y futuras. Por tanto, tenemos que también conservarlo para ellas. Oye, en España, ¿qué sitios puedes recomendar para hacer astroturismo, para hacer ese turismo de las estrellas del que estamos hablando? Pues España tiene, claro, España también es cuna de turismo, es escuela de turismo y España está plagada de lo que llamamos agujeros negros, que es la España, que no me gusta decir vaciada, pero se llama de oportunidades, pero en riesgo dramático de despoblación. Por lo tanto, esa España es la que ha descubierto que Starlight es una potente oportunidad para, contra la despoblación, porque en realidad lo que consigue el astroturismo es aumentar la pernoctación, evita la centralización de la oferta turística, consigue desestacionalizar, porque es un producto que está todo el año, 365 días, 24 horas, porque el sol también es una estrella y hay experiencias maravillosas, como el platanológico en Canarias, para disfrutar también del sol. Por tanto, en realidad también es creadora de empleo de calidad, ayuda a preservar todo el patrimonio natural cultural del territorio, empodera a las comunidades locales. Por tanto, España también ha visto en Starlight esa oportunidad de un modelo nuevo, de un nuevo turismo responsable, sostenible, muy ligado al turismo rural de naturaleza, ecoturismo, pero un turismo inteligente, turismo científico, que consume ciencia. Y si hablaran, me quedarían atrás muchísimos sitios, pero podemos decir que prácticamente en todas las comunidades españolas, salvo 2, donde hay además algunos procesos en marcha, tenemos espacios certificados de Starlight. Desde el Montsec y Prades, Aguas Tortas, a La Rioja, ya en la zona también, ahora en Asturias, en Allande, en ese pueblito maravilloso, en Galicia, que acabamos de certificar Mariñas Coruñesa, toda la parte sobre todo oriental, que es la parte más oscura, o también, por ejemplo, cuando seguimos pues
tanto todo el litoral hasta Fisterra, de Costa da Morte, bajamos por Manfragüe, nos encontramos con toda la zona de Alqueva y la extensión a Extremadura, pues Andalucía con Sierra Morena, Los Pedroches, Sierra Sur Jaén, Grazalema. Tenemos luego ya, cuando seguimos avanzando, incluso Tabarca, la islita más pequeña que podemos encontrar en España, pues también es un paraje Starlight. Y si seguimos también tenemos Alto Turia, Aragón y Castilla-La Mancha, que tiene pues desde, podemos encontrar los cielos de Guadalajara, Alcudia, Sierra Madrona, Sierra de Alcaraz, Campo de Montiel. Tenemos muchísimas, bueno, se me quedan atrás muchas. Y como no, Canarias y Baleares. Por supuesto. Que tenemos nuestros dos archipiélagos que ojalá un día sean todos completamente Starlight, pero trabajando sobre todo ahora en Menorca, en Cabrera, en Formentera y en Canarias, pues ya tenemos en 4 islas espacios certificados y trabajando para que en un futuro sea el primer archipiélago quizás Starlight. Oye, te quiero plantear 3 cuestiones muy rápidas, que ya tendremos tiempo de ahondar más. Starlight, sobre todo para dinamizar comunidades un poco indígenas que están ahí perdidas y que de repente ahora se dedican a la ciencia, le ponen todo el interés en el mundo Starlight y recuperación de la mujer y empleo de la mujer, esa por una cuestión. Otra cuestión, una experiencia Starlight a nivel universal, ya que vas recorriendo todo el mundo, ¿con qué te quedarías, ¿no? Esas 2 cuestiones importantes. Pues la primera, efectivamente, como trabajamos en entornos rurales, fundamentalmente, porque son los que además generalmente tienen mejores cielos, también estamos trabajando muchísimo lo que es la mujer en el entorno rural. De hecho, por ejemplo, el año pasado el 55% de nuestras monitores y monitoras Starlight eran mujeres. Son mujeres que vienen del campo del turismo, de la educación, que ven aquí una manera de diversificar la misma oferta y de emprender. Sí, señor. Por tanto, estamos consiguiendo también aumentar, que es algo de nuestros objetivos fundamentales, el seguir visibilizando el papel de la mujer. Y además las mujeres son muchas veces las que transportan, las que nos dejan el legado de las tradiciones, de las leyendas, la tradición oral. Muchas veces son ellas las transmisoras de todo ese legado, ligado a las estrellas. Por eso estamos trabajando tanto y hemos también lanzado ante Naciones Unidas que el cielo sea un objetivo de desarrollo sostenible junto con la Federación de Mujeres Empresarias y Profesionales de España. Pero esto es en primer lugar, por eso es importante saber que estamos, creo que aportando nuestro granito de arena para conseguir evitar la despoblación de estos sitios maravillosos de España y sobre todo para ayudar a muchas mujeres en el entorno rural a sobrevivir y a mantener la resiliencia de esos pueblos, ¿no? Creo que reto demográfico y astroturismo van muy de la mano. Y experiencia... Un lugar maravilloso, venga. Es que he estado en muchos sitios muy bonitos, me cuesta mucho. Mira, te digo Argentina o Muyacamimina, déjame que cuente esto en Perú, en los Valles Sagrados. Realmente es un pequeño paraje en los Valles Sagrados. Es una pequeña comunidad inca, hay muchas comunidades pequeñitas, ellos apenas tienen electricidad ni abastecimiento, están desconectados digitalmente del mundo y de hecho tienen pues, dificultades incluso de pobreza. Hay niños que mueren todavía de anemia en estos pequeños poblados. Y gracias a un colaborador que teníamos también allí en Perú, hemos conseguido pues, que uno de esos territorios, de esas comunidades, se certifique Starlight. Entonces ya los jóvenes de esa comunidad se han estado preparando para poder contar a los visitantes contarles las historias de su cielo, de la cosmogonía inca. A la vez, las mujeres les enseñan la artesanía. Y tuve ocasión de visitarles el año pasado, en noviembre, y ya decía que ya tenían electricidad, ya podían calentarse, ya tenían un aseo, y además habían abierto 6 habitaciones. Y decía que ahí así conseguían que los visitantes llegaran y además pudieran pernoctar, probar sus comidas, disfrutar de su cultura, no solo ser un lugar de paso. Tanto es así que están haciendo lo que ellos llaman pasantías otras comunidades. Y además su jefa es Florita, es una mujer, la primera comunidad que tiene como jefa una mujer. Y esto, la experiencia fue para mí, fue tan sencillo como contar su propia historia, escrita en el cielo. O sea, las leyendas, no solo la mitología clásica que tenemos aquí, cada país tiene sus historias, sus leyendas. A mí me encanta el relato, el storytelling, a mí me encanta. Luego si hay telescopios, perfecto. Si tenemos un puntero láser y nos cuentan y nos señalan esas constelaciones y nos las dibujan en el cielo, mejor. Pero que
que nos cuenten también el misterio, cómo La se forman las historia más estrellas. íntima, Son sí, magníficos. señora. Sí, Pero señora. también que cada pueblo te cuente sus propias leyendas y sus historias, para mí es el principio, ¿no?, de todo lo demás. Me están diciendo por canal interno que te están escuchando y que desde luego es un gran sitio para ir y que están aprendiendo muchísimo y que todos además estamos apasionados con este mundillo al que vamos a seguir dando vida en próximos programas aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión. Toñi Varela, la directora de la Fundación Starlight, mirando a esa cámara, la número 4, lanzas un mensaje a toda la audiencia, porfa. Muchísimas gracias. En primer lugar, tengo que agradecer aquí a Miradas Viajeras, también Movistar, que nos permita hablar del turismo de estrellas. Yo les invito a que disfruten esa, muchas veces, España desconocida, ese mundo desconocido, y además que visiten, como digo, otros mundos, que es mirar hacia arriba y mirar el cielo. Aprendan a quererlo, intenten conocerlo y descubrirán experiencias únicas e inolvidables para todos. ¿Cuál sería el principal reto que tienes ahora por delante? Bueno, ahora tenemos varias certificaciones que, bueno, no las menciono porque están ahí, muy importantes. Hablaremos de en ello. lugares que son patrimonio mundial, importantísimos, internacionales. También varias conferencias internacionales, como nuestro encuentro también Starlight, que también es un reto que tengo por delante. Y, por supuesto, como estrategia fundamental es también esta presentación que hemos hecho y defensa ante Naciones Unidas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 18, Falta el cielo. Tenemos las especies terrestres, acuáticas, tenemos el medio ambiente, clima, pero falta el cielo. Y ese es otro de los grandes retos que tengo por delante. Pues aquí lo vamos a apoyar, te vamos a apoyar, vamos a ayudarte y lo vamos a defender, claro que sí. El mundo Starlight, la Fundación Starlight, hemos querido acercarnos hoy a los cielos, a contemplar la magia del firmamento, a conocer su esencia y fundamentalmente a disfrutar de un turismo que os aseguro es una manera diferente de vivir. Cuando tienes la oportunidad de mirar hacia arriba, como nos está contando Toñi Varela, la directora de la Fundación Starlight, y ves una historia diferente, desde luego tu alma, tu cuerpo y tus sentidos cambian radicalmente. Y es algo que te engancha, te aseguro que si lo disfrutas, lo vas a seguir demandando. Y eso es lo que queremos y necesitamos todos, poder disfrutar de nuestros cielos, de nuestro firmamento, de nuestro país y de todo aquello que te presenta la Fundación Starlight. Toñi, muchísimas gracias. A ti, Fernando. Seguimos hablando, ¿no? Sí, seguro que sí. Seguimos hablando. Pues aquí seguiremos en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine, contándote historias, las que todos los fines de semana compartimos contigo y te hacemos llegar para que sigas viviendo, sintiendo, emocionándote y, como siempre, viajando.